Existe un lugar en el planeta donde todo el mundo contiene la respiración. Un corredor estrecho de poco más de 30 kilómetros de ancho en algunos tramos, por donde pasa cerca del 20% de todo el petróleo consumido en el planeta. El Estrecho de Hormuz. Hoy volvió al centro de las tensiones globales con conflictos entre Irán y Estados Unidos, ataques a barcos y amenazas constantes de bloqueo. Y ese pequeño tramo de mar se ha convertido en uno de los mayores riesgos para la economía mundial. Porque si Hormuz se cierra, el impacto regional se vuelve global. El combustible sube, las cadenas logísticas se detienen y países enteros entran en estado de alerta. Es exactamente en este escenario donde una infraestructura estratégica construida hace décadas vuelve al centro del juego, un sistema que atraviesa el desierto de Arabia Saudita con el objetivo claro de reducir la dependencia de ese cuello de botella. Hablamos del oleoducto este-oeste o simplemente Petroline, una operación que mueve miles de millones y, con un ritmo continuo de inversiones, puede alcanzar cifras equivalentes a cerca de $7 millones por día. Quédate con nosotros los próximos minutos y entiende cómo esta ingeniería se convirtió en una herramienta directa de la geopolítica. Para entender esta estructura, primero necesitamos mirar el mapa con atención. De un lado, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, entre ellos una extensión brutal de desierto que atraviesa Arabia Saudita, de este a oeste conectando dos de los puntos más estratégicos del comercio energético mundial. Es exactamente en ese eje donde se encuentra la East-West Pipeline, el oleoducto este-oeste, un sistema de aproximadamente 1.200 kilómetros de extensión que conecta los campos petroleros del este saudita hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Durante años operó como una alternativa estratégica. Hoy, con el aumento de las tensiones en la región, ha pasado a ser utilizado de forma mucho más intensiva, asumiendo un papel central en la logística energética del país. Más que un simple oleoducto, Petroline es una ruta terrestre capaz de mantener el flujo de exportación, incluso ante inestabilidades marítimas. No es una obra nueva construida desde cero, sino una infraestructura existente que ha sido ajustada, optimizada y que está siendo presionada al límite de su capacidad operativa. Pero al final, ¿por qué este proyecto se volvió tan crítico en este momento? La respuesta a la pregunta del bloque anterior comienza hace décadas. Es el momento en que el mundo todavía estaba aprendiendo a lidiar con los riesgos de Oriente Medio. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, el llamado episodio de la Guerra de los Petroleros mostró cómo las rutas marítimas podían ser interrumpidas con relativa facilidad, afectando directamente el suministro global. Fue en ese contexto que Arabia Saudita decidió actuar y crear una alternativa terrestre fuera del alcance directo de los bloqueos navales. Así nació el oleoducto este-oeste, concebido como una solución estratégica de contingencia, un plan B para momentos de crisis. Durante muchos años, el oleoducto cumplió ese papel de forma discreta, operando dentro de su función complementaria. Pero el escenario energético global cambió. El consumo aumentó, las cadenas logísticas se volvieron más sensibles y las tensiones geopolíticas nunca dejaron de existir. Episodios recientes, como ataques a infraestructuras energéticas sauditas y amenazas recurrentes relacionadas con el Estrecho de Hormuz, volvieron a poner este tipo de ruta alternativa en el centro de las decisiones estratégicas. Hoy en día, depender exclusivamente del Estrecho de Hormuz representa un riesgo relevante. Y es por eso que el Petroline dejó de ser solo una alternativa y pasó a operar como un activo estratégico de primer nivel, con un uso intensificado y adaptaciones operativas para enfrentar escenarios de mayor demanda. La lógica es directa: si el flujo marítimo se vuelve incierto, la ruta terrestre necesita absorber parte de esa presión. Pero operar a ese nivel exige mucho más que simplemente tener un ducto funcional. Ejecutar y mantener un corredor energético de más de 1.000 kilómetros en el corazón del desierto saudita no es solo una cuestión de escala, sino de adaptación continua a condiciones extremas. El ambiente impone desafíos importantes: altas temperaturas, variaciones térmicas a lo largo del día y suelos con comportamiento geotécnico variable a lo largo del trazado. En regiones de suelo más estable se adoptaron medidas de estabilización y control de asentamiento, mientras que las áreas rocosas requirieron técnicas específicas de excavación y asentamiento. Los ductos están compuestos de acero de alta resistencia, utilizan recubrimientos anticorrosivos
y sistemas de protección a lo largo de su extensión, además de un monitoreo constante de su integridad. El montaje del sistema involucró soldadura en campo, pruebas de integridad y etapas de puesta en marcha antes de entrar en operación. Estos procesos siguen estándares consolidados en la industria del petróleo y gas, con enfoque en la seguridad. Uno de los elementos más importantes del proyecto son las estaciones de bombeo distribuidas a lo largo del trazado. Ellas son responsables de mantener el flujo continuo del petróleo a lo largo de cientos de kilómetros, compensando las pérdidas de carga y garantizando la estabilidad en el transporte. Estas estaciones operan con un alto nivel de automatización y están integradas a sistemas de monitoreo que supervisan parámetros como presión, flujo y condiciones operativas en tiempo real, permitiendo ajustes dinámicos conforme la demanda. Otro aspecto relevante es la seguridad de la infraestructura. Por tratarse de un activo estratégico, hay monitoreo continuo a lo largo del trazado con diferentes capas de vigilancia y control operacional. Desde el punto de vista técnico y estructural, el proyecto considera las condiciones ambientales del desierto, con soluciones de ingeniería enfocadas en la estabilidad del sistema a lo largo del tiempo, incluso bajo variaciones climáticas significativas. Un aspecto crítico en la operación continua de este tipo de infraestructura es el mantenimiento. A diferencia de las obras lineales convencionales, los ductos de este tamaño operan bajo un régimen prácticamente ininterrumpido, lo que exige estrategias específicas de inspección e intervención. Secciones del ducto son evaluadas periódicamente con herramientas internas de inspección, conocidas como PICs instrumentados, capaces de identificar corrosión, deformaciones y variaciones de espesor a lo largo de la tubería. Las inspecciones permiten la construcción de historiales detallados de integridad, posibilitando intervenciones preventivas antes de que cualquier falla se manifieste de forma crítica. Otro punto importante está en la logística operativa de las estaciones. Cada unidad de bombeo funciona como un nodo dentro de una red mayor, y su desempeño influye directamente en el comportamiento del sistema en su conjunto. Pequeñas variaciones de presión o caudal en un punto pueden generar impactos acumulativos a lo largo de cientos de kilómetros, exigiendo un control preciso y una respuesta rápida. En ese sentido, la integración entre sensores, centros de control y operadores humanos es fundamental. Ahora, viendo el estado actual, el Petrolane no se está construyendo desde cero, sino que se está utilizando de manera más intensiva y adaptado para operar cerca de su capacidad máxima en determinados momentos. Relatos recientes indican que la operación se ha utilizado para redirigir volúmenes significativos de petróleo en escenarios de mayor tensión en el Golfo, reforzando su papel como alternativa estratégica al Estrecho de Hormuz. La capacidad operativa puede llegar a unos 7 millones de barriles por día, siendo este volumen citado frecuentemente como el límite técnico aproximado del proyecto. Más que una expansión física masiva, lo que se observa es un aumento en la relevancia operativa, con ajustes, mantenimiento y eventuales mejoras orientadas a garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la operación. Además, hay un cambio importante en la forma en que esta infraestructura se utiliza dentro de la estrategia energética saudita. En lugar de operar solo como una ruta secundaria, el Petrolane pasa a incorporarse de manera más activa en la planificación logística, funcionando como una alternativa real en un escenario de alto riesgo. Este reposicionamiento exige más que una estructura robusta, requiere capacidad de respuesta operativa, integración con terminales portuarios y coordinación con los flujos globales de exportación. En este contexto, el Petrolane deja de ser solo un activo de apoyo y pasa a operar como una de las principales rutas de exportación energética de Arabia Saudita en momentos críticos. Ahora, para realmente entender lo que se está construyendo aquí, vale la pena dar un paso atrás y traducir esa escala a algo más tangible. Porque números como 1.200 kilómetros o 7 millones de dólares por día son impresionantes, pero siguen siendo abstractos para la mayoría de las personas. Cuando ponemos eso en el mundo real, la dimensión cambia completamente. Estamos hablando de un corredor que prácticamente atraviesa todo un país, equivalente a la distancia entre Sao Paulo y Salvador. Una infraestructura que, si estuviera en Brasil, conectaría regiones enteras y rediseñaría los flujos logísticos nacionales. Y todavía tiene un costo diario. Ese es aún más revelador. 7 millones de dólares por día significan casi 37 millones de reales, considerando la cotización al cierre de este video.
Con ese valor, sería posible construir diariamente cerca de 150 metros de metro en Sao Paulo, o adquirir 493 autos económicos de 75.000 reales, todos los días, sin interrupción. En un solo mes, la inversión supera la marca de 1.000 millones de reales. Cuando se compara con otros megaproyectos globales como el oleoducto Druzhba en Europa o sistemas energéticos en Rusia y Estados Unidos, el oleoducto este-oeste se posiciona entre los más grandes del planeta, pero con una diferencia esencial. Mientras que muchos de estos proyectos fueron concebidos por eficiencia económica, este fue concebido por necesidad estratégica. De hecho, aquí cada metro construido es una respuesta directa al riesgo global. El futuro de esta operación apunta a algo que va más allá de la ingeniería o la logística. Refuerza el papel de Arabia Saudita como uno de los principales agentes de estabilidad en el suministro global de energía. Al operar el Petroline en niveles elevados de utilización, el país logra reducir parte de su exposición a riesgos asociados al estrecho de Hormuz, aunque sin eliminar totalmente esa dependencia. Esto permite una mayor flexibilidad en la exportación de petróleo, especialmente a través del Mar Rojo, abriendo rutas alternativas y ampliando la capacidad de respuesta en escenarios de inestabilidad regional. Internamente, el impacto también es relevante. La operación y el mantenimiento de una infraestructura de este tamaño requieren un alto nivel técnico, lo que impulsa la capacitación de la mano de obra, la aplicación de tecnologías industriales y la eficiencia operativa del sector energético. En el escenario global, los efectos son indirectos pero importantes. La existencia de rutas alternativas contribuye a mitigar los riesgos de interrupción en el suministro, lo que puede ayudar a reducir picos extremos de volatilidad, aunque no sea, por sí sola, capaz de estabilizar el mercado internacional del petróleo. Al final, esta infraestructura deja un mensaje claro. Más que una obra, es una decisión estratégica construida a lo largo del tiempo. Al transformar el desierto en una ruta alternativa al estrecho de Hormuz, la ingeniería deja de ser solo un soporte técnico y pasa a ocupar un papel central en la geopolítica global, mostrando que en un escenario de incertidumbres, la capacidad de anticipar riesgos puede ser tan importante como la reacción ante ellos. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de esta otra alternativa al estrecho de Hormuz? ¿Te parece relevante? ¿O crees que no tendrá tanto efecto en el escenario global de exportación de energía? Deja aquí tu opinión en los comentarios. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.